Sean bienvenidos, jóvenes. Vamos a explicar una distribución de frecuencias con datos cuantitativos. Vamos a ver solamente datos discretos. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo número 1 que vamos a trabajar es sobre un estudio, una encuesta que se le hizo a un grupo de estudiantes en un centro educativo de primaria, donde el objetivo era saber el porcentaje de estudiantes con calificaciones menores o igual a 71 puntos. Por lo tanto, esta es la serie de datos, estas son las calificaciones. Aquí podemos ver una serie de datos no agrupados que vamos a trabajar en orden como están estos acápites. Primero, vamos a organizar los datos. Primero organizamos los datos en orden de menor a mayor. Listo. Una vez organizados los datos, vamos a determinar cuál es la cantidad de datos observados. Aquí hay 25 datos, 25 estudiantes, 25 calificaciones. Entonces n es igual a 25. La variable mínima, como podemos ver, es 39. La variable máxima, 99. Y la diferencia, o sea, el rango, viene siendo la diferencia de la variable máxima menos la variable mínima, que eso sería igual a 60. Una vez eh, hemos encontrado todo esto, podemos proceder a la cápite número 6. Vamos a ver en esta fórmula de Sturges, vamos simplemente a tomar n para sustituirlo. Todo eso, todo lo anterior lo dejamos igual, solamente sustituimos donde va n, ponemos un 25, porque n vale 25. Entonces esta fórmula de Sturges dice que es igual a 1 más 3.30, perdón, 1 más 3.332 logaritmo de n. Entonces sería igual a, bueno, con la calculadora lo hacen todo junto en su calculadora científica, y sería igual a 5.65. Eso es una variable discreta, por lo tanto la redondeamos la redondeamos a 6. Aquí tenemos listo hasta la cápite 6. Ahora podemos proceder con la 7. En la cápite 7. Entonces, aquí ya está. Simplemente es dividir R entre K, que es igual a 60 sobre 6. 60 sobre 6 es igual a 10. Listo. Muy bien. Ya con esto nosotros podemos construir el primer, la distribución de frecuencia en el acápite A que nos están pidiendo. Podemos construir la distribución de frecuencia, que esto conlleva una tabla. Ya sabemos cuál es el número de clase. Por lo tanto, dicha tabla va a tener 6 clases más los títulos que encabeza en cada columna. Entonces aquí tenemos el número de clase, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a utilizar un código de colores para identificar el grupo o la clase cuando la vayamos a agrupar. Entonces, aquí vamos a trabajar con el intervalo de clase. El intervalo de clase se dice de manera general, intervalo de clase o CI. En este caso, para esos datos son calificaciones. Podemos escribirlo así mismo, calificaciones o CI de manera general. Y empezamos para construir esos intervalos. Empezamos con la variable mínima. Tomamos la variable mínima directamente y la separamos con un guión y le sumamos la amplitud. La amplitud es 10. Entonces sería 39 más 10.
tenemos la variable mínima aquí adelante, que es 39. A ese 39 le sumamos la amplitud, y aquí tenemos la amplitud de ese intervalo en esa clase. Muy bien. Una vez iniciamos, entonces seguimos la secuencia siempre y cuando estamos trabajando con intervalos cerrados para variables discretas. Podemos decir 50, lo separamos con un guión, más 10, que sería igual a 60. Y ahí tenemos el segundo intervalo. Para hacer el tercer intervalo, la tercera clase, simplemente ponemos 1, escribimos, 60 más 1, que es igual a 61. Y luego a 61 le sumamos la amplitud. Eso va a ser una constante que se va a repetir hasta el final. El objetivo es llegar a cubrir la variable máxima que tenemos aquí. Si llega a la variable máxima o si se pasa, no importa, lo importante es que la cubra. Entonces la clase número 4 sería de 72 más 10, 82. Desde 72 a 82. La clase número 5 sería 83. A 83 le sumamos 10, que es una constante para este problema. Sería hasta 93. Como no hemos llegado a 99, tenemos que proseguir a la siguiente clase. Decimos de 94, escribimos 94, le sumamos 10 y serían 104. Aquí vamos a escribir el total de todos los que vamos a hacer, de las frecuencias. Muy bien, ya tenemos terminada la primera parte de la distribución de frecuencia, que son los intervalos de clases. Entonces, a continuación, la siguiente columna es la frecuencia, le dicen frecuencia simple, también le dicen frecuencia absoluta. Entonces, esta frecuencia absoluta se va a hacer con el orden de los datos que ya tenemos previamente aquí organizados. Vamos a clasificarlos por colores para poderlo así visualizar mucho mejor y más rápido. Vamos a ver, el 39 sería la primera variable. Tenemos la primera variable aquí, 39 y 45. La frecuencia absoluta se va a repetir. Hay dos frecuencias solamente, que serían de 39 a 49, solamente está el 39 y el 45. Por lo tanto, aquí ponemos el 2. Esa es la frecuencia en la que se repite. Y lo hacemos así sucesivamente. Del intervalo 53 a 60, solamente tenemos una variable. Por lo tanto, aquí en la frecuencia absoluta escribimos 1. Del intervalo del 61 al 71, se puede visualizar aquí en los colores que tenemos 3. Por lo tanto, la frecuencia absoluta sería 3. En la cuarta clase, igual, serían 6. Escribimos 6 aquí. En la siguiente serían 7. Y en las últimas, del 94 en adelante, lo que quede, lo que resta, serían 6 igual. Para validar, para confirmar que esto que nosotros hemos hecho, no hay un error de duplicidad ni un error de omisión, pues debemos de sumarlo. El total que da aquí debe ser igual a n. N aquí sería igual a 25. Por lo tanto, aquí decimos 2 más 1 más 3 más 6 más 7 más 6. Eso sería igual a 25. Está correcto. Luego vamos a ver cómo se determina la frecuencia relativa expresada en porcentaje. La frecuencia relativa expresada en porcentaje se hace sumamente fácil. Lo único que tenemos que tomar en la columna de la frecuencia acumulada, absoluta, dividir esa clase. Si queremos la primera frecuencia relativa expresada en porcentaje,
debemos de tomar la columna de las frecuencias absolutas y dividir la primera clase entre n, que sería igual a 2 entre 2 entre 25, que es igual a 0.08. 0.08, perdón. 0.08 inmediatamente lo multiplica por 100 y te va a dar 8%. Lo mismo hacemos con la segunda clase de la frecuencia relativa y vamos a la frecuencia absoluta y dividimos 1 entre 25. Eso te va a dar igual a 0.04. 0.04 lo vas a multiplicar por 100 y eso te va a dar un 4%. Lo mismo hace con la tercera clase. Te da 0.12, lo multiplica por 100 y te va a dar 12%. Lo mismo con la cuarta clase, te va a dar un 24%. Lo mismo con la quinta, te va a dar un 28%. Y lo repite al final con la sexta. Sería igual a 24%. Listo. Entonces, para validar que esta información ha sido correcta y no ha tenido un error, ya sea por una simple digitación, un error burdo, suma todo: 8 más 4 más 12, 24, 28, 24, para hacer un total de 100%. Entonces, estamos listos, estamos bien hasta aquí. Ahora, a continuación, vamos a trabajar las dos frecuencias acumuladas. Las dos frecuencias acumuladas se diferencian de las frecuencia absoluta y frecuencia relativa expresada en porcentaje, en que estas son mayúsculas, simplemente. Entonces, estas que son minúsculas van a producir estas que son mayúsculas. Empezando con la primera frecuencia acumulada, que se va a realizar de la frecuencia absoluta, decimos que va a ser una serie sucesiva donde se va a tomar este valor y se va a colocar directamente aquí. Entonces, el segundo o la segunda frecuencia acumulada va a ser acumulando esa columna de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Sumando el 2 más el 1. Eso sería igual a 3. Igual se podría hacer tomando esta, sumando esta más 1, que es igual a 3. Es lo mismo. Entonces es más práctica decir 3 más 3 igual a 6. 6 más 6 igual a 12. 12 más 7 igual a 19. 19 más 6 igual a 25. Si se fijan, a medida que avanzamos, nosotros podemos validar los datos con lo que ya hemos tenido. La última frecuencia acumulada va a coincidir con la sumatoria total de la frecuencia absoluta. Lo mismo para la siguiente columna, que es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. La frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada es expresada en porcentaje. Entonces, la primera es la primera. Vamos a tomar esta. Sería 8%. La segunda sería 8% más 4%. Eso sería igual a 12%. Vamos a poner aquí 12%. La siguiente sería 12% más 12%. Eso es fácil, sería igual a 24%. 24%. La siguiente sería 24% más 24%. Esto es una casualidad, no siempre queda así a la par. Vamos a ver. Y por último decimos 48% más 28%. Aquí terminó el par. Entonces, la última serían 76% más 24%.
que ya en efecto eso es igual a 100. Por lo tanto, podemos decir que está correcta. ¿Por qué? Porque las últimas frecuencias acumuladas son iguales a su homóloga en relativa. Es idéntica. Bien, ya hemos terminado la distribución de frecuencia. Una vez hemos terminado la distribución de frecuencia, podemos llegar a los análisis, las preguntas que se van a realizar. ¿Cómo se van a resolver? De esta tabla, esta distribución, esta tabulación. En la KPIDB hay una pregunta que dice ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron menos o igual de 71 puntos? Entonces, para ello tenemos que observar la clase que tiene los intervalos de las calificaciones, porque dice menor o igual a 71 puntos. O sea, sería en la tercera clase. Es todo de ahí hacia arriba. Si es menos o igual a 71 puntos, incluye la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3. Por lo tanto, nos enfocamos en la columna de porcentaje y sumamos 8 más 4 más 12. Eso es igual a 24. Entonces, este está resuelto. Es 24%. Y la cápita C dice cuántos estudiantes obtuvieron igual o mayor de 72 puntos. Aquí tenemos que ir a donde están los intervalos, donde empieza, dice igual o mayor. O sea, aquí, si dice igual o mayor, entonces está incluyendo tanto la 4 como la 5 y la 6. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo que cuántos estudiantes, o sea, números, no porcentaje. Entonces, vemos que el 4, la clase 4 tiene un 6, la clase 5 tiene 7 y la clase 6 tiene 6. Si lo sumamos, eso va a dar un total de 19%. Entonces escribimos aquí 19%. Bien, y terminamos con otra pregunta de porcentaje. Dice qué porcentaje de estudiantes obtuvieron menos o igual a 93 puntos. Entonces nos ubicamos donde está ese intervalo, como dice menos o igual a 93. O sea, es de 93 hacia abajo. Vamos a decir en cuestión de número. Visualmente sería del 93 hacia arriba. Igual, incluye tanto la clase de la clase número 5 a la clase número 6. Están involucradas. Entonces, ¿en qué tú vas a responder? Están preguntando en porcentaje de estudiantes. Tú vas a responder el porcentaje de estudiantes que sacaron que obtuvieron una calificación igual menos o igual a 93. Entonces, tú empiezas a sumar los porcentajes de la clase 1 a la clase 5. Y eso te da un total de 76%. Listo. Aquí te da 76%. Ahí tenemos el ejercicio terminado. Les recomiendo que hagan los ejemplos, que lo puedan emular para que después puedan resolver sus respectivos ejercicios que se le van a asignar.